Vamos con la primera información. Saben ustedes que el gobierno porteño reglamentó el aborto no punible y estableció mayores restricciones que las que había establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Exactamente. Este año la Corte Suprema, con un fallo de 5 de sus jueces, fijó cuáles son las reglamentaciones en casos de abortos no punibles en la Argentina para las mujeres que tienen alguna discapacidad mental o que, fruto de una violación, quedaron embarazadas o que está en riesgo la vida de la madre por un embarazo. Está bien claro lo que interpretaron los jueces de la Corte, pero la capital federal tiene una interpretación diferente. Así es, en un ratito nada más les vamos a contar cuál es la diferencia entre lo que ha hecho el gobierno porteño y lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo cierto es que distintas organizaciones sociales y políticas se expresaron al respecto. Lo que debió ser la reglamentación para facilitar el acceso a un derecho que tiene más de 90 años de legislado parece haberse convertido en la ciudad de Buenos Aires en un escollo que tiende a entorpecerlo. Luego de interrumpir el debate en la legislatura, el gobierno que encabeza Mauricio Macri decidió emitir una resolución ministerial para regular el aborto no punible, que es objetada por toda la oposición. Todo el procedimiento tiene por objetivo disuadir a la persona del aborto. La víctima puede, sin sufrir ningún tipo de pena, abortar ese embarazo. Para eso solo hace falta una declaración jurada de la víctima ante el médico, igual que lo que dice la Corte Suprema. Lo fundamental del fallo, además de aclarar la interpretación del artículo 86 del Código Penal en los casos de violaciones, diciendo son todas las mujeres que son violadas las que tienen derecho a acceder a un aborto por parte del sistema público y el sistema de salud del Estado debe garantizar ese derecho, sino que también dice que no se le impongan condiciones que hagan, digamos, que no sean extraordinarias, que dilaten el tiempo en el cual sea realizada la intervención. Nosotros tenemos que pensar que en el medio actual muchísimas violaciones son intrafamiliares, aún con el consentimiento de la madre. Quiere decir que el chico menor va a tener que brindar su consentimiento en presencia de quienes fueron sus violadores. Esto ya es grave, pero además tiene que firmar una declaración jurada en donde expresa claramente que si no dice la verdad puede ser condenado penalmente. Usted piensa que estamos hablando de una criatura que puede tener 13, 14, 15, 16 o 17 años. Es una cuestión de la ley de fondo, del Código Civil, no lo podemos modificar en la ciudad. Los menores de edad necesitan el consentimiento de sus padres. Si hay diferencias entre ese consentimiento, entre el padre y el menor, resuelve un juez. Lo que va a terminar sucediendo es lo que no quería la Corte y lo que no queremos ninguno, es que si aparece hoy un caso seguramente va a ser judicializado para decir que esta resolución es inconstitucional y está sometiendo a dilaciones que no son necesarias, que de ninguna manera se justifican. En lo concreto, una niña o mujer porteña que sea víctima en este momento se encuentra en peor situación que antes de la vigencia de esta resolución, porque la ciudad ya tenía un procedimiento aprobado en 2007 que se adelantaba al fallo de la Corte. Por ahora, solo le queda la judicialización o realizarse la práctica en otra provincia, una que cumpla con la ley y las instituciones de la democracia. Bien, vamos a aclarar una vez más, por si hiciera falta, que cuando hablamos de aborto no punible en la Argentina, nos referimos exclusivamente a los casos de violación, en donde la salud de la madre está en peligro, en donde no hubo un consentimiento claramente. Entonces, haciendo esta aclaración, porque el aborto en la Argentina no es legal, salvo en estos casos, ahora sí decimos que la Corte Suprema se expidió claramente con la opinión de 5 de sus jueces, diciendo que, en primer lugar, la Constitución argentina no solo no prohíbe, sino que no castiga el ejercicio del aborto en estos casos particulares, lo mismo que los tratados de derechos humanos a nivel internacional. También dice la Corte Suprema que los médicos no pueden exigir una denuncia policial, simplemente aceptar la declaración jurada de la persona, en donde esta persona firma con su palabra, su nombre, su honor, que fue víctima de una violación. Y eso al médico le tiene que alcanzar para llevar adelante el aborto, y el médico también está tranquilo en su práctica de que no va a tener ninguna condena legal. Por otra parte, la Corte dice que los jueces no solo no deben obstaculizar las leyes, sino que tienen que favorecer a que se aplique el derecho de estas mujeres que ya bastante tienen con padecer una violación o tener un problema de salud. Veamos entonces ahora qué dijo la Corte Suprema claramente y cuál es la diferencia que hay a partir de lo que se presenta con el gobierno de la ciudad. La Corte Suprema de la Nación, con
la firma de 3 de sus jueces, como les dije anteriormente. Este 13 de marzo de este año dijo claramente: los médicos no deben requerir autorización judicial, alcanza con la declaración jurada de la persona que es víctima ya de esta situación tan infeliz. Los médicos deben pedir la declaración jurada de la víctima o de su representante legal en el caso de una persona, de una menor de edad, por ejemplo. Y los jueces deben abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones. Los jueces no tienen que armar una causa judicial. Dice la Corte Suprema, deben facilitar que se cumplan los derechos de esta persona y no llevar esto a un juicio. Y no menciona, esto es muy importante, no menciona los límites temporarios de gestación, que vamos a ver que sí es una clara diferencia con lo que ocurre con la ciudad de Buenos Aires. A ver, ahí está. El protocolo de la ciudad que acabamos de conocer lo que indica es que si la mujer es menor de edad o discapacitada, se requiere autorización de su representante legal. Hasta aquí están en línea con la Corte Suprema. Tiene que informar la persona a la mujer discapacitada sobre la posibilidad de dar en adopción al concebido. Esto es una novedad que plantea la ciudad de Buenos Aires. Informar que puede adoptar el bebé, de alguna manera sugerirlo, inducirlo. Contempla también la objeción de conciencia de los profesionales, que la Corte dice que el profesional tiene que facilitar el derecho. En este caso, dice la ciudad que contempla que el profesional se pueda negar por una objeción de conciencia a realizar el aborto. Y finalmente, quizá el tema más controvertido o en el que más se diferencia con la Corte Suprema es que este protocolo de la ciudad de Buenos Aires fija el periodo de gestación hasta que se pueda hacer el aborto de 12 semanas. Es decir, que a partir de las 12 semanas ya el embarazo no se puede interrumpir, insistimos, en el protocolo de la ciudad de Buenos Aires. Estas son las condiciones para la Corte Suprema, para la ciudad. El debate está abierto.